Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y claro que vamos a estar hoy mejor porque tenemos a nuestro invitado de lujo, nuestro invitado especial, nuestro amigo filósofo Lucas Aldonati, que nos acompaña desde su canal Filosofía en Marcha. ¿Cómo estás, Lucas? Todo muy bien, muy contento de estar acá de vuelta en el canal tuyo, Marcos, y obviamente esperando a ver qué sale de esta nueva conversación sobre Sartre, que es uno de los filósofos más importantes, a mi entender, del siglo XX y que tiene mucho por discutirse, ¿no? Recuerden que pueden encontrar redes sociales que te voy a colocar por acá. También en la descripción vas a tener las redes sociales de Lucas. Y quiero darle mi agradecimiento siempre a mis Patreon, patreon.com/Marcos Represas. Con tu aporte me ayudas a seguir creando contenido filosófico contemporáneo. Hoy vamos a hablar sobre el filósofo francés Jean-Paul Sartre y vamos a entrarle por un texto muy lindo con el que se le puede, digamos, entrar a Sartre, porque regularmente la gente puede entrarle por ser y la nada, pero es un texto impenetrable y que, bueno, el existencialismo es un humanismo, es un texto que nos permite acercarnos a la filosofía de Sartre, escrito de una manera, digamos, más divulgativa de su filosofía. Si yo te pidiera, Lucas, que me pudieras como describir a Sartre, así en pocas palabras, de forma compacta, ¿qué podrías decir de Sartre? Uy, qué complicado, pero me parece que se puede resumir en que es un pensador conflictivo porque su pensamiento busca de alguna forma instaurarse no solamente en el mundo de la filosofía, sino también de la política, y esto tiene que ver también justamente con todo el contexto en el que Sartre está pensando, y casi digo Heidegger, y, y tengo ese acto fallido. Fíjate que Sartre es como un tipo todero, como decimos en Venezuela, un tipo que se metió con todo, como tú decías, se metió en la política como activista político. No solamente como con el Mayo francés, que por ejemplo salió, hay fotos increíbles de Foucault en el Mayo francés. Sartre es un tipo que fue bastante activista, no solamente en esas épocas, sino ya de los años 50, y se metió con la literatura, hizo teatro, hizo libros, no desde el canon filosófico, sino era un tipo que se metió con varias ramas, ¿verdad? Muy probablemente hizo asados argentinos y además se sabe que vendía panfletos maoístas en París. Entonces, a mí me parece que siempre hay que entrarle a un autor pensando que su pensamiento no es monolítico, ¿verdad? El autor siempre va mutando, creciendo, digamos, madurando. Como primer punto, quisiera discutir con vos, Lucas, el tema de lo político en Sartre. Cómo una persona que basa el eje fundamental de su filosofía es la libertad, podía ser, digamos, cercano al marxismo o al comunismo. Es decir, uno pensaría que Sartre, pues, o sea, digamos, Trump podría ser como el peluquín a la izquierda de Sartre y que lo que está a la derecha de Sartre no es el abismo, sino que Sartre es el abismo en sí mismo. Porque si tú colocas a la libertad por encima de todo, ¿cómo te metes en el tema ideológico de colocar la igualdad por encima de la libertad? Esto para mí me parece muy curioso, muy llamativo. También hay que entender el contexto donde está Sartre. No me voy a extender en eso para ver si tú hablas un poco acerca de esto. Y ¿qué te parece a vos esto político, este ejercicio político filosófico de Sartre? A mí me parece un tanto contradictorio y que me parece interesante esa contradicción en él. Sí, de hecho, cuando hablaba de un pensador conflictivo,
se generan tensiones en torno a su pensamiento y a sus propuestas, y que de hecho hay que hacer un poco y algo de mención con respecto al contexto en el que se da y se genera este pequeño librito, que en realidad es una conferencia que se da en 1945, es decir, es un periodo de posguerra, un periodo complicado y de muchas listas, partidos y propuestas políticas de diversos tintes, con diversos matices, incluso dentro de cada uno de estos partidos. Hay que tener en cuenta también que Sartre da esta conferencia y es posterior a la publicación de su obra, una de sus obras más conocidas, entiendo yo, que es El Ser y la Nada, donde curiosamente también es un tomo bastante extenso, bastante complejo, una lectura muy ardua, bastante complicada, que no cualquiera, digamos, se puede meter en su obra y sacar a fondo lo que Sartre está queriendo poner allí, sino que, bueno, al menos incluso a mí me ha sucedido como experiencia que uno rescata y saca matices de la filosofía, de la propuesta filosófica que Sartre tiene ahí. Entonces, tampoco creo, y esto Sartre de algún modo lo ve, que una filosofía burguesa, por ponerle un título, porque Sartre ha tenido una formación burguesa, y eso es algo que a él le discuten y que a él de alguna manera le debaten, y que su escritura no es un panfleto marxista en el que, digamos, cualquier proletario, cualquier empleado de una fábrica, cualquier trabajador pueda acceder y desde esas masas y de esas estructuras poder de alguna forma combatir o cambiar o hacer algún tipo de movimiento revolucionario político, sino que El Ser y la Nada es un texto para unos pocos, para gente que tiene una formación filosófica académica determinada, que están instruidos en esa lectura. Y en el contexto de esta conferencia, como vos bien mencionabas, Sartre, al estar involucrado con la política y siendo un activista político, mucha gente concurre a la sala de esta conferencia. De hecho, entra gente sin permiso, sin tener algún tipo de invitación, sin tener un acercamiento directo con la filosofía de Sartre, sino que se genera todo un revuelo en torno a su propuesta. Y acá lo que intenta hacer Sartre es explicar ciertos matices o puntos específicos de su filosofía que está en El Ser y la Nada, pero en un lenguaje quizás más llano, no tan académico, y la conferencia esta está dividida en responder a una serie de reproches que se le hace a Sartre y por otro lado explicar en qué se basa su filosofía. Me hiciste acordar con el tema de los panfletos. Bueno, a ver, si tú dices, bueno, ¿será que Sartre pudo haber sacado, así como Marta Hanecker, sus famosos textitos para explicar el tema revolucionario? No sé si tú lo llegaste a tener, como en pequeños panfletitos, bueno, eran varios. Yo lamentablemente los dejé en Venezuela, pero sí llegué a tener como 10 o 15, ¿verdad? ¿Cómo conviertes en un panfleto El Ser y la Nada? O sea, cuando es un texto como el Zaratustra, que es para todos y para nadie, porque es impenetrable esa vaina y uno no sabe por dónde entrarle, por el lenguaje extremadamente, no solamente académico, es que demasiado técnico. Claro, uno entiende que Sartre, queriendo ser un hijo, bueno, queriendo, no sé, pero todos somos herederos hoy en día de Heidegger. Y evidentemente El Ser y la Nada es una respuesta a Ser y Tiempo de Heidegger. En este sentido, uno pudiera encontrar ciertos diálogos entre ambos, entre Heidegger y Sartre, como por ejemplo,
Heidegger habla del Dasein, ese ser ahí, y Sartre habla también de la angustia, como también lo habló Heidegger, y todo este tema del ser en sí, el ser para otros, donde él explica, bueno, el ser en sí es lo que no tiene elección, ¿verdad? Y que regularmente uno ve que los ejemplos que dan con respecto a eso son cosas inanimadas, ¿verdad? Bueno, una lámpara es un ser en sí porque no puede elegirse otra cosa que una lámpara, ¿verdad? No ponen a seres como animales o... Bueno, a ver, el ser para sí es el que puede elegir ser distinto. Es decir, puedes actualizarte y que en última instancia estamos como un ser para los otros. Somos seres que estamos, digamos, atados a los demás. ¿Cómo tú ves esta respuesta que hace Sartre con respecto a esta herencia heideggeriana? Y que, bueno, he sabido que Heidegger le dijo algo así como, bueno, tú no entendiste nada de lo que yo intenté explicar. Bueno, es una relación compleja, obviamente, porque también hay ciertos matices que uno fuera de realmente de ese contexto no podría llegar a comprender, pero también en relatos generales que nos llegan a nosotros sabemos que cuando Heidegger escribe bien contento y termina de escribir Ser y Tiempo, lo lleva a Husserl o lo dedica a Husserl y Husserl dice, tú de fenomenología no entendiste nada. Y Sartre escribe El Ser y la Nada y dice, mirá, yo soy el más heideggeriano de todos los heideggerianos que hay. Y Heidegger dice, mirá, de mi filosofía no entendiste nada. Incluso cuando menciona existencialismo y humanismo, Sartre como que pone en esa corriente también a Heidegger. Y después, obviamente, cuando le vayan a consultar a Heidegger sobre esta afirmación que está haciendo en esta conferencia Sartre, Heidegger va a intentar desprenderse completamente y escribir esta carta sobre el humanismo, que va a ser una suerte en algún punto de respuesta a lo que Sartre está proponiendo acá. Así que es no solamente una relación histórica, en tanto que están ubicados en Francia y en el periodo de posguerra, sino también una relación histórica en la relación de maestro-discípulo en el mundo de la filosofía, ¿no? Pero ¿a ti te parece, jalando un poco por las mechas el tema de que Heidegger le haya olido digamos, el tufo comunista a Sartre y esto que se le ha siempre criticado a Heidegger de ser nazi? Que bueno, que la gente tampoco entiende de que en un régimen, el mejor ciudadano es el de ese régimen, ¿verdad? En una sociedad chavista, el mejor ciudadano es el chavista, ¿verdad? En una sociedad nazi, el mejor ciudadano es el nazi. En una sociedad liberal, el mejor ciudadano es el de la derecha, ¿verdad? No es el de la izquierda. Entonces, para ser rector, pues tenía que estar inscrito en el partido, ¿verdad? Este famoso cuento de Heidegger de que a las primeras clases fue un espía de la SS, que inclusive él se presentó después con Heidegger. Y le dijo, mira, yo la verdad es que tú no tienes nada que ver con el tema político, así que tranquilo, no nos vemos más nunca. ¿Tú crees que jalando por los pelos el tema, Heidegger le haya dicho, mira, tú no entendiste absolutamente nada por condiciones ideológicas y no por condiciones filosóficas? Es probable, porque, a ver, y es probable, quiere decir que hay una inclinación a que tenga una inclinación, una postura que pueda haber un desprendimiento de ese tipo y no tanto desde la interpretación filosófica propiamente dicha. Yo entiendo también que con respecto al ser y la nada y a lo que había escrito Heidegger en Ser y Tiempo, yo veo una suerte en ese lenguaje técnico que vos marcabas, hay una suerte de retroceso, si se quiere, a un lenguaje hasta kantiano, una fenomenología kantiana o husserliana, para sí, para otro, y bueno, pero ¿qué es un para sí? ¿Qué es un para otro? ¿Cuál es ese límite? ¿Quién marca ese límite?
entre el objeto, la cosa, y cómo marcas ese límite en una persona y en una relación de una persona con otros. Y creo que eso es lo que se esforzó mucho Heidegger por, por de alguna forma deconstruir o reformar en su teoría con Ser y Tiempo. Entonces ahí también, bueno, hay un punto filosófico importante en el que las dos teorías se contraponen. Pero, haciendo mención a esto que vos marcabas recién, entiendo que, por ejemplo, si bien hay datos históricos y hechos palpables que uno puede dar cuenta de la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo, por otro lado, Heidegger hay cosas que no afirmó o no asumió, nunca salió de su boca afirmaciones con respecto a su posición ética, su posición política definitiva con respecto a los judíos, etcétera. Por más que haya salido hace no mucho todo el tema de los cuadernos negros, la discusión de von Hermann con Peter Trauny y demás, que es bastante novedoso, pero bueno, hay que ver también hoy día qué otras, si se está jugando también lo políticamente correcto o qué otras instituciones o empresas están moviéndose detrás de la obra de Heidegger para inclinarse por algunas posturas y otras, y también querer rebajar toda la filosofía de Heidegger, que son como 100 tomos o más, a la cuestión de la crítica o la postura de Heidegger con respecto a los judíos y el nacionalsocialismo. Eso tampoco es sencillo de poder descifrar. Por tanto, sí nos podremos centrar en cuáles son esa serie de reproches con la que tiene que luchar Sartre en su momento y con las que Heidegger evidentemente le llegan a oído, que son el tema del marxismo, del catolicismo, de otros partidos políticos del momento, incluso hasta de los movimientos anarquistas. Entonces, a ver, Sartre cuando comienza con su discurso, con esta conferencia que da, dice, bueno, me hacen una serie de reproches y estos son, dice, bueno, dicen que el existencialismo es quietismo, entonces hay que oponer el quietismo a la acción. Después, que lo acusan de una filosofía contemplativa. Y bueno, hay que ver qué están entendiendo también, si es contemplativo en sentido griego, si es contemplativo en un sentido que todavía no existía. ¿En qué punto o en qué medida Sartre está fundando un tipo de filosofía que no había? Esa también es una pregunta interesante para hacerse. Incluso en esta escritura burguesa que mencionábamos antes del ser y la nada, ¿cómo encajaría entonces con la postura marxista o la actitud política activa de Sartre con respecto al marxismo? Después también, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué relación habría o hay con la concepción materialista de la historia, materialista en sentido práctico también con respecto al marxismo y con respecto a este existencialismo humanista? Y también que Sartre va a renegar, que se lo acusa de desatender el aspecto luminoso de lo humano, del hombre, y habría que pensar qué aspectos luminosos encontraría cualquier otra persona que termina en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial y tenés tu casa, tu barrio, tu vida completamente en ruinas y destruida. Y uno obviamente ahí en realidad lo que necesita no es una filosofía que te diga que todo está destruido, porque o sea, es evidente, está ante los ojos, sino cómo salir de eso. Y después también esta interpretación que hace Sartre a partir del yo pienso cartesiano es otro de los temas, y la relación de si en qué medida es necesario Dios, la gratuidad, o si hay Dios o no hay Dios, cómo tiene que asumirse el hombre con respecto a eso, cómo tiene que hacerse, todo el tema de la esencia. Y obviamente
que si Sartre pone el acento en el malo lado, en el lado malo de la vida, ¿cuál es el lado bueno? Y quién decide entonces en ese momento de posguerra qué es lo bueno y qué es lo malo, porque, o sea, creo que vienen y se encuentran en un momento justamente, voy a usar el término de nihilismo, de pérdida de los valores y de tener que volver a reconstruirse. Entonces, no sé qué análisis encontrás vos o propondrías vos con respecto a la función del marxismo en Sartre, de esta propuesta de lo igual, de la libertad, porque creo que quiero suponer o supongo, digamos, que entendés vos que la contradicción ahí estaría entre la propuesta quizás por un lado de la igualdad de posibilidades y por otro lado de hablar de libertad en Sartre, ¿no? Con respecto al tema de Heidegger y sus posturas ideológicas, claro, ha habido todo un revuelo para tratar de ponerle, digamos, la cascabel al gato. Porque en Sartre podríamos ver que él era de izquierda. O sea, ya él se definía, tenía una ideología, era un activista político. Es decir, no hay que, digamos, interpretar demasiado para saber cuál era su postura política, su postura ideológica. Heidegger, como eso nunca lo dejó claro, hay todo digamos, una fascinación por ver si desmoronamos a Heidegger o si los que quieren desmoronarlo, siendo el pensador más importante quizás del siglo XX, y que todos somos herederos de él, igual que todos somos herederos de Nietzsche. Quizás hay una búsqueda de ver qué se hace con la figura de Heidegger y con respecto al nazismo, que nunca ha quedado claro, pero que se reabrió otra vez la apertura con esto de los cuadernos negros. En ese sentido, a mí lo que me parece muy curioso es cómo siempre se tiende, no todas las personas, pero hay muchas personas que tienden a ver a los filósofos o a los pensadores o a los políticos inclusive como monolitos, como que su pensamiento fuese monolítico y donde incluso ellos no pueden cambiar su forma de pensar por lo que dijeron hace 2, 3 años o hace mucho menos, hace 15 años, ¿verdad? Entonces, Sartre incluso se desmarca de la izquierda en los años 70. Comenzó a ver los excesos de lo que estaba pasando en China y los excesos que estaban pasando en la Unión Soviética y él termina deslindándose de este tema del marxismo. Ahora bien, para ir en el sentido cronológico de lo que ibas diciendo, a mí me parece que por lo menos hay una postura de ponerle apellido a la filosofía de Heidegger. ¿En qué sentido? Utilizando tus términos, si Heidegger podría tener de repente una filosofía muy contemplativa o quizás muy abstracta, porque Heidegger nunca dijo que era el Dasein. O sea, tú dices, bueno, ¿de qué está hablando Heidegger, verdad? Y en eso Sartre no tiene ningún reparo en decir, yo veo al ser humano en el Dasein. Esto nunca lo dijo Heidegger, pero yo veo al ser humano cuando él habla del Dasein. Porque si sí, dime. Sí, de hecho, digo, hay toda una discusión si hay antropología en Ser y Tiempo, por ejemplo, o si hay una ética en Ser y Tiempo. Es una discusión. Yo creo en ese punto de mi humilde lectura que el Dasein no es el hombre, pero sí es una condición de posibilidad que tiene el hombre, que después va a aparecer en la teoría sartreana con respecto a la autenticidad e inautenticidad a la hora de tener que tomar decisiones. Pero lo que está entendiendo Sartre por hombre, sí, hay una discusión, y ahí hay un punto que es cierto, porque va a renegar Sartre de Kant sobre todo, con decir, bueno, en las abstracciones funciona todo, pero en la vida práctica y en la acción
Bueno, es ahí otra cosa. está, ahí aparecen las falencias y a partir de esa practicidad hay que empezar a corregir en todo caso. Exacto. Y claro, es que una cosa es, a ver, aquí no dejamos de meternos en la 11ª tesis de Feuerbach, ¿verdad? Una cosa es interpretar el mundo, pero cuando te metes a la acción, ya eso ya es otra cosa, ¿verdad? Como dicen aquí en Costa Rica, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora bien, con tu pregunta al tema del marxismo en Sartre, a mí me parece que, bueno, primero el marxismo fue como una ola inmensa que comenzó a arropar o a cubrir a demasiados intelectuales, y que supongo, hago una lectura interpretativa, esto no lo he leído en Sartre, pero que hay ciertos diálogos de semejanza porque el marxismo quiso poner al humano en el centro. Y bueno, si él tiene una búsqueda de hacer una filosofía humanista que lo que hace es poner al humano en el centro, quizás por ahí hay ciertos diálogos y no tanto en una política económica, sino por esto del tema de la igualdad y de la libertad a la que en la que sí hacía referencia, y donde no solamente son las igualdades de oportunidades, de desarrollo, sino más bien cómo el marxismo sí logró, por lo menos en los textos primeros de Marx, en los textos filosóficos, donde hay una preocupación por el humano, donde hay una preocupación por la enajenación, por la explotación del humano contra el humano, y que quizás ahí hay un diálogo más con el marxismo filosófico y no tanto con el marxismo político, pero o económico, ¿verdad? O de la política económica, para decirlo en mejores términos. Y que, pues, yo no tengo por qué decir que siempre tienes que comprar todo el paquete de las ideologías, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de esto ya hace rato, de todo el tema de la segmentación, de los intereses y todo esto, y donde incluso hoy se están agotando. Podemos ver hoy en día cómo esa ola que tuvo digamos, un rompeolas con la caída del muro de Berlín y la entrada a la globalización, y hoy otra vez la izquierda pues vuelve otra vez a resurgir con este globalismo, con esta agenda progre. Pero en última instancia creo que por allí habría ciertos puntos de coincidencia entre Sartre y el marxismo, porque vuelvo y repito, como una persona que ponía su énfasis en la libertad, podía pensar que yo podía darle mi libertad al Estado, o darle porque no solamente, o sea, ahí sí digo, ojo, porque no, tenemos que comprar el paquete completo en el sentido de que no solamente le estoy dando la producción al Estado, ¿verdad? Que por cierto, Lucas tiene videos interesantes de cómo entrarle al tema de Marx, que te puedo dejar acá arriba. Y es decir, cuando tú le estás delegando el tema de la producción al Estado, y donde el Estado es dueño de todo, incluso de tu casa, como pasa en Cuba, ¿verdad? La propiedad privada no existe porque es a través de la propiedad privada que se hace la herencia, y puedo acumular capital. A ver, ¿cómo contrarrestamos ese tema con ser libre y que esta, para mí, falacia de que estamos condenados a ser libres? A ver, si algo nos estamos enfrentando hoy es que estamos condenados a estar sujetos al Estado, a la salud pública, y alejarnos del coronavirus. Termino, no sé si quieres decir con esto algo, o termino con el último punto. Lo que te quería hacer solamente como paréntesis, que hay que tener en cuenta también que se votó el nacionalsocialismo porque el gran temor o el gran enemigo era el comunismo. Correcto. Entonces, de hecho, en alguna de las libretas de Heidegger aparece el tema y él menciona un tipo de campo, con una cultura de campo. Dice, bueno, el comunismo lo que proponía era traer como cemento, ¿no? Y fabricar, y levantar estructuras, levantar ídolos.
de alguna manera, y levantar instituciones y marcar, y al final el nacionalsocialismo, cuando avanzó, terminó levantando mucho más ídolos y mucho más cemento y construcción, y atentar contra la tierra y contra el campo y contra la idea de pueblo, que lo que fue el comunismo, o lo que podría haber sido el comunismo. Pero bueno, después aparecerá quizás otra transfiguración del comunismo cuando hay una división en las dos Alemanias. Y hay que ver qué otro tipo de comunismo también es en el que está inmerso Sartre ahí en esa discusión. Yo me pregunto, con esto que tú decías de los ídolos, toda ideología genera ídolos. Porque esto lo ves repetidas veces. ¿Por qué hemos llegado, por qué la política sigue teniendo un carácter teológico, un carácter mesiánico? Bueno, muy probablemente las ideologías son productoras de ídolos, y donde terminan haciendo lo que en un principio renegaron, ¿verdad? Ahora bien, quizás a los suscriptores les puede sonar muy extraño que hemos hablado de un montón de contexto político alrededor de Sartre, pero siendo Sartre un activista político, también hay que entenderlo en qué está ocurriendo y que de dónde viene, de la posguerra, y qué es lo que está sucediendo, quiénes son los digamos, los franceses, el Partido Comunismo francés, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está proponiendo, y que curiosamente, al igual que Foucault, Sartre termina le venimos cerrando de la izquierda. Le venimos cerrando a Sartre. Sí, y vuelve a salir como un espectro. Ahora bien, como último punto, Lucas, a mí me llama mucho la atención cómo se ha desterrado la naturaleza en lo humano. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Primero se ha desterrado, al primero que desterramos fue a Dios, ¿verdad? Dios ha muerto, entonces desterramos a Dios, pero lo que no se termina de entender es que, o quizás lo generalicé, pero lo que muchos no perciben es que a lo que Nietzsche está explicando es que los que matamos a Dios fuimos nosotros por el exceso de la razón. Que esto lo explica bastante bien, bueno, lo muestra, no lo explica bastante bien, lo muestra en El Loco, en la Calle Ciencia, que es el loco, el irracional, el que hace la denuncia, porque tenía que ser el irracional, no desde la postura de los racionales, ¿verdad? Es el loco el que hace esta denuncia, incluso lo vemos en Así habló Zaratustra, como cuando Zaratustra está diciendo Dios ha muerto, no, porque esto lo dijo saliendo de hablar después con el viejillo, cuando él llegue y dice, el hombre, yo vengo a anunciar el superhombre, lo está haciendo delante de un espectáculo de un volatinero, es decir, de un equilibrista, ¿verdad? Y después toma esa idea y dice que el hombre es una cuerda tendida, es el equilibrista, ¿verdad? Es un proceso, es un proyecto. Nietzsche no lo dijo así, pero quizás Heidegger agarró este tema del proyecto. Bueno, estoy haciendo una interpretación quizás un poco jalada para los pelos para algunos heideggerianos, pero hay un proyecto ahí. Y que Sartre también toma este tema del proyecto. No deja de ser muy extraño que dice, bueno, es que la esencia está afuera, porque la voy haciendo. Y hemos desterrado a Dios del humano, hemos desterrado a la naturaleza de lo humano, por todo este tema contemporáneo de las desconstrucciones que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces hay todo un destierro de la propia naturaleza y se nos olvida que somos animales políticos, como dijo Aristóteles, pero bueno,
Vimos también que somos animales no solamente políticos, sino también racionales, pero también, como nos dijo la Ilustración, pero también somos animales irracionales, como lo mostró Nietzsche, y también tenemos pulsiones de Eros y Tánatos, como lo mostró Freud. Pero es que ahora también se ha desterrado al humano o lo humano del humano, porque Dios ha muerto, pero el hombre también ha muerto, diría Foucault, con las palabras y las cosas. Quizás te estoy haciendo todo un planteamiento bastante espeso, pero no deja de llamarme poderosamente la atención cómo está este destierro. Es decir, hace falta, Lucas, para poder ser dueño de mi vida y creerme que soy libre, exento de las determinaciones o las cosas que no controlo, porque son muchísimas las cosas que no controlo en mi contexto, ¿verdad? Con esta cosa que dice Sartre de las cosas que hicieron de mí, ¿verdad? Que ya tú me dirás si fue alrededor del Serie a la Nada o posterior. ¿Qué te parece a vos este tema del destierro de la naturaleza humana para decir coloquemos al humano en el centro? Bien, hay una serie de cuestiones bastante interesantes para analizar y varios puntos para profundizar y que Sartre está discutiendo de algún modo también con gran parte de la historia de la filosofía. A ver, dijimos que discutía con el marxismo, que el marxismo le reprocha, también dijimos que el catolicismo le reprocha, y aparece, si se quiere, esta idea de Dios y también la idea de los ídolos y de personas que se erigen como dioses. Y ya que traías a colación a Nietzsche, hace poco estaba leyendo Humano demasiado humano y dice, el culto al genio es por vanidad. Dice, la vanidad del hombre, dice, nos estimamos tanto a nosotros mismos que si alguien hace algo que es perfecto, lo ponemos en otro estado cualitativo en el que no tenga comparación con lo que nosotros hacemos. Entonces Rafael, Shakespeare, hay uno solo y están en un altar. Entonces, bueno, mi arte es un arte humano, no es ese arte del genio al que no podemos alcanzar. Y también lo mismo pasa y se aplica entonces durante el siglo XX a figuras importantes de la política y a corrientes políticas que ya conocemos por la historia, ¿no? Que tienen que ver quizás con los totalitarismos, con el fascismo, con el marxismo, el comunismo, y se erigen estas estatuas, digamos, por decirlo así. Entonces, sin Dios, cada uno puede hacer lo que quiera, y no, porque al final terminan apareciendo dioses o otras figuras de dioses que van a suplantar Los ídolos. Claro, estos ídolos que van a suplantar y van a elegir por nosotros qué es lo que tenemos que hacer en algún punto. Y ahí se va a discutir el tema de la libertad y de la verdadera libertad de elección. Que en algún punto Sartre propone como decir, bueno, sí, nosotros elegimos y al elegirnos nos hacemos, y ahora voy a ir más puntual a este tema, pero si hay un ídolo que ya está instaurado y también ese ídolo está por otro nivel, que no están los demás que responden a ese ídolo, y entonces ya no sé qué tanta igualdad hay entonces entre los seres humanos, entre los hombres, porque ya están, digamos, en una forma cualitativa distinta, no sé si inferior, mejor o peor, pero es distinta a la que está el ídolo, y están de algún modo sometidos también a esas decisiones políticas. Y esta es la crítica que hace Heidegger del pueblo que se convierte en masa, que también aparece en las intempestivas de Nietzsche, y con la decadencia y degradación de la cultura. También otro de los puntos interesantes que van enlazado, digamos, con esta idea de Dios, esta idea de los ídolos, es la idea de la naturaleza humana, que vos también marcabas. Y dice, bueno, y acá aparece una de las frases importantes, me parece a mí, de la filosofía de Sartre, es que la existencia precede a la esencia, y pareciera ser una inversión. Para que haya una naturaleza humana hay una esencia del humano,
Y Heidegger en ese punto, por lo menos, es bastante sencillo en la explicación y dice, bueno, la esencia árbol es lo que hace que un árbol sea lo que es. Entonces, todos los árboles responden a esa esencia. Lo mismo pasa con cada una de las otras cosas. Incluso habría que ver si esto aplica realmente al Dasein, y es otro punto de vista, otro video, otro tema de debate. Pero en esto, al parecer, como esencia, sí estaría esta comprensión del ser, y que todos los hombres, y habría que preguntarse si los animales también en Heidegger tienen esa comprensión de ser, y es parte de esa esencia que lo caracteriza al hombre, tener su Dasein, ¿no? A lo que voy acá es que, bueno, que si no hay esencia, de alguna forma lo que está luchando contra, lo que está combatiendo Sartre es contra lo humano, la divinidad, la caracterización humana como tal, y entonces va a decir que el hombre comienza por ser nada, y que a partir de esa nada se va constituyendo y va conformando su propia esencia. ¿Cómo lo va conformando? Bueno, mediante las elecciones y cada elegir. Ahora bien, después va a, y no me quiero anticipar demasiado, pero va a discutir sobre todo el tema de la libertad y la angustia que implica la libertad, y va a mencionar a ciertas corrientes como existencialistas, si se quiere, y aparece Kierkegaard, y Kierkegaard es un pensador, un filósofo cristiano, y obviamente compatibiliza bien la idea de Dios con la angustia y la libertad de asumirse. Por tanto, y bueno, Sartre en algún punto también se lo reprochan y él lo discute y marca diciendo, bueno, por más que hubiera Dios, esta teoría mía no cambia. O sea, no responder a que el existencialismo es un humanismo no busca responder a que es una filosofía atea. ¿Por qué? Y bueno, y ahí yo entiendo, decir, bueno, por más que no haya Dios, hay ídolos y siguen ahí instaurados. Y por otra parte, es discutible, y vuelvo a esto que vos mencionabas, y bueno, de qué igualdad se está tratando y de qué libertad está tratando de comprender acá Sartre. Porque, bueno, te quería compartir una pequeña cita del texto. Dice, bueno, si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos en la idea de árbol, pensamos en la idea de silla, pensamos en la idea de un libro, lo que va a decir, bueno, hay un objeto y pensamos ese concepto y lo conformamos en pos de un para qué. ¿Para qué hacemos una silla? ¿Para qué hacemos una mesa? Y eso está pensado en términos utilitarios. Acá lo que va a discutir Heidegger con que la existencia precede a la esencia es que el hombre en todo caso no estaría pensado en esos términos utilitarios. No hay concepto de hombre, entonces también él está pensando a Dios como creador. Y si Dios es un artesano, Dios es el artesano perfecto o el creador perfecto, entonces, ¿para qué hace Dios al hombre? ¿Para qué lo crea? ¿Cuál es el fin? ¿Que lo adoren? Tiene un fin utilitario entonces el hombre. ¿Y para qué entonces Dios necesitaría que los hombres lo adoren, digamos? Entonces, bueno, hay que ver si esta idea también y este cuestionamiento hacia la idea del Dios cristiano es aplicable, por otro lado, a los ídolos. Porque en esto de la posibilidad de elección, y la diferencia también entre la visión técnica del mundo como producción, yo lo que me pregunto acá es, bueno, si Sartre discute la naturaleza humana, es decir, que no hay esencia, porque primero se empieza por existir, ¿qué sigue después? Y pareciera que hace mención, y esto te lo pregunto a vos, que aparece la idea de condición humana. En vez de naturaleza humana, la idea de una condición humana. Y uno, o sea,
recorre filosofía del siglo XX y se encuentra con el texto de Hannah Arendt, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué entendés vos por la idea de una condición humana? Bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video que hemos compartido con nuestro buen amigo Lucas de Argentina, con su canal de Filosofía en Marcha. Si te gustó este video, por favor, ayúdanos a darnos un like, que esto nos sirve muchísimo para el canal. Si quieres hablar con nosotros, es tan sencillo como escribirnos en nuestra caja de comentarios. Si quieres dar un buen comentario, puedes hacerlo en el mío. Un mal comentario, ahí tienes la caja de Lucas, para que él administre la cosa. Pero si quieres hablar con nosotros, escríbenos. Estaba echando broma, pero si quieres hablar con nosotros, escríbenos en los comentarios. Y nada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pegarle una suscribida al canal. Te dejo acá la cara mía para que le pegues una suscribida al canal. Ve al canal de Lucas. No olvides de suscribirte y te dejo acá el video que continúa esta conversación en el canal de Lucas. Suscríbete, por favor, si no lo has hecho, y pégale ahí una me gusteada, porque hacemos contenido filosófico exclusivo para ti. Lucas, unas palabras de despedida para el canal. Súper agradecido de la conversación, de tratar este tema súper interesante que me encanta, que tiene que ver con el existencialismo, con Sartre, con esta conferencia que es muy leída, pero también que tiene sus controversias y sus puntos para discutir. Así que encantado y los espero a toda la gente de tu canal que siga la conversación en la segunda parte en el canal de Filosofía en Marcha, así que los espero a todos y a todas ahí en el canal de Filosofía en Marcha. Buenísimo, entonces nos vamos para allá, Lucas.